Está con nosotros el canciller, el general Fernando Ochoa Antich. Y realmente, lo primero que él me dio los papeles, dicen, bueno, entonces usted ve, canciller, que yo, por estudiarlo lo conozco, del país también, me dice, por eso estoy tan tranquilo. Y me contó alguien que una vez estando usted entrando a una emisión de televisión, alguien le preguntó, ¿usted duerme tranquilo, general? Usted sabe que es verdad lo que yo le digo. Ciertamente. ¿Y qué le contestó usted? Yo sé el cuento. Bueno, creo, si la memoria no me falla, que dormía tranquilo porque tenía mi conciencia tranquila. Creo que había cumplido mi deber y me siento muy satisfecho. Creo que fue esa la gente respuesta. pregunta un poco cuál era su deber, pero vamos a hablar de eso otro día, porque con nuestro invitado se puede hablar de política militar, de política civil, de política nacional, de política internacional, pero lo mejor que pudiéramos hacer, canciller, es hablar de política o de política psiquiátrica, porque usted es un hombre muy culto. ¿Cree usted que los venezolanos estamos enfermos de pesimismo o que la siembra de pesimismo se ha convertido en una especie de adoctrinamiento o de catequización? Bueno, es verdaderamente importante esto. Fíjese, tengo entendido que hace poco, cuando vinieron los que llaman los asesores del presidente Pérez, le hicieron una pregunta a uno de esos asesores, que qué se tenía que hacer para que hubieran inversiones en Venezuela. Y este extranjero, que no sé quién fue, tuvo una respuesta que a mí me impresionó. Tengo entendido que respondió que lo que se requería era que los venezolanos habláramos menos mal de Venezuela. Porque es real, el problema central ¿Qué de dice la que uno situación... lo que habla mal es usted? No, yo no hablo mal de Venezuela, yo trato de resaltar, yo tengo mucha confianza en Venezuela. Lo que ocurre es que estamos... ¿Qué es lo que por lo contrario usted trata de decir que estamos como estamos y no ni mejor ni de lo peor que estamos? Bueno, yo trato de presentar la realidad de las cosas, siempre la he presentado. Fíjense que yo hice una frase en uno de los programas que tuve cuando era ministro de la Defensa, que impactó a la opinión pública. Yo dije, después del 4 de febrero, que si en Venezuela no habían grandes cambios, habría violencia. Y yo estoy seguro que cuando oyeron los aviones volando sobre Caracas, muchas personas deben haberse recordado que yo anuncié esa frase. Y que si hubieran habido los cambios, cuando debieron haber habido los cambios, a lo mejor nos hubiéramos evitado el 27 de noviembre y toda la crisis política que estamos viviendo. Lo que pasa es que yo creo que los cambios han debido de hacerse desde hace muchísimo tiempo, y no solamente desde Pérez o desde Lucinchi, sino que los venezolanos hemos justamente al adquirir el poder democrático, saber primero que no somos cuarto mundo, saber que no llorar sobre nuestra suerte, que somos pobres y malos porque los otros son buenos, es decir, que hubieran líderes que nos enseñaran a la autoestima. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas necesarias en el liderazgo venezolano es reforzar la autoridad, que en el tiempo la ha venido perdiendo. Pero vamos a tratar de evaluar, Sofía, yo creo que esto es importante para el país, evaluar un poco lo que ha sido la democracia venezolana. Mire, la democracia venezolana... que estamos en televisión, usted me hace... Sí, la democracia venezolana ha tenido grandes errores, y nadie lo puede negar, pero también ha tenido grandes aciertos. Si no, no estuviéramos... Por ejemplo... Seguimos siendo un país muy interesante. Claro, el régimen democrático permitió el periodo quizás de paz más largo que ha tenido Venezuela, ¿no? Tenemos 34 años, un régimen de paz, cuando en Venezuela, cuando en la América Latina, en el mismo periodo, la violencia estuvo por todos lados. Pero y comparar no es nada. ¿Cómo? Comparar es pesado. No, sí, mal de mucho consuelo de tonto, pero eso es una realidad. Es decir, Venezuela logró un periodo de paz y al mismo tiempo logró que el venezolano cambiara. Y eso es justamente la crisis que estamos viviendo, Sofía. Mire, general, como yo sé que usted es capaz de ir rápidamente a sus ideas, porque no? por su currículum... Tratamos de ir tan rápido como tú, además, es difícil. Además, como usted estudió en Francia, sabe el poder de síntesis. ¿Qué pasaría si fuéramos optimistas, por ejemplo? Que todos pensaríamos que nuestros problemas se pueden resolver si todos queremos que se resuelvan. No hay problema que no se pueda resolver si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Claro, pero lo más importante para poder ser optimista es tener destino. Exacto. El problema que tiene Venezuela es que no sabemos para dónde vamos,
Porque, por Está ejemplo, diciendo usted una gran verdad. Claro, ese es el problema. El año 59, en Venezuela, los venezolanos dijimos, nosotros queremos un régimen democrático. Y buscamos ese régimen democrático. Tuvimos pero un la norte. democracia tiene que empezar por uno y ejercerla. De acuerdo, pero tuvimos un norte. Lamentablemente en este momento el país ha perdido el norte, ha perdido el rumbo y por eso es que estamos en esta circunstancia que estamos, que es una circunstancia muy lamentable y muy delicada que nos tiene que conducir a una reflexión importante. ¿Cuál es esa reflexión importante? La reflexión es que estamos ahorita en este año, es un año fundamental para el destino de Venezuela, ya que la institucionalidad resistió las crisis y ha demostrado su solidez, porque eso es la verdad, la democracia venezolana ha demostrado una gran solidez al resistir todas las crisis que ha vivido. Resistió la crisis económica, resistió la crisis social, resistió la crisis política y resistió la crisis militar. Pero en este momento se tienen que hacer los grandes cambios. ¿Cuáles son los grandes cambios? Bueno, ya no los hicimos cuando hubo la oportunidad después del 4. Pero podemos hacer pequeños cambios que sumados claro, podrían pero llevarnos en este a momento, una meta. ¿qué es lo que tiene que cambiar en Venezuela? El sistema electoral. Hay que cambiar el sistema electoral, hay que reformar el Consejo Supremo Electoral para que el nuevo gobierno tenga primero la legitimidad suficiente, tanto el Congreso como el presidente, porque sea una elección realmente participativa, que los venezolanos vayamos a votar, y vayamos a votar porque estamos convencidos, primero que se nos va a respetar el voto, y segundo que se ha respondido a lo que Venezuela quiere, que es en cierta forma que cambie el sistema electoral. Porque ¿qué ha ocurrido? El sistema electoral y el sistema político venezolano se creó para una sociedad en 1959 y la propia democracia hizo que el venezolano cambiara. Entonces ya no se puede votar por tarjetones, ya no se puede votar por colores, porque Venezuela cambió totalmente. Entonces es necesario reformar, oiga, la ley electoral y fortalecer el Consejo Supremo Electoral para que no ocurra lo que ocurrió en diciembre, y de esta manera el nuevo gobierno se enfrente a una situación diferente, es decir, tenga la fuerza suficiente para enfrentar la crisis nacional. Pero usted sabe, como es canciller, le interesa, un embajador muy importante, todos son importantes, pero unos son más importantes, patronas, todos somos iguales, pero unos todos somos más cumplen iguales. una función importante. Y me decía, ¿por qué usted habla también el español? Lo que quiere decir que no es de nuestra región. Dice, bueno, porque yo he estado aquí en Venezuela, dos veces. Sí, yo he estado en dos Venezuelas, primero en una Venezuela y después en otra Venezuela. Si un extranjero inteligente puede comprenderlo, ¿por qué el país no puede comprender que hemos cambiado? Lo que está diciendo usted no hago sino confirmar lo que usted me dice. Totalmente, mire. Yo tuve una vez una conversación muy importante con Rafael Pardo, que es el actual ministro de la Defensa de Colombia, cuando era ministro de la Defensa. Y él me hizo un comentario que a mí realmente me impresionó. Civil, ¿no? Sí, era civil, joven, muy interesante e inteligente. Él llegó y me dijo, mire, la diferencia entre Venezuela y Colombia la percibí yo en un seminario en la Universidad Simón Bolívar. Entonces me impresionó. Le dijo, ¿qué significa eso, doctor Pardo? Mire, cuando estaba en el seminario, me encontré que allí habían venezolanos egresados de las mejores universidades del mundo. Eso es lo que hace la diferencia entre Venezuela y Colombia. Y Colombia es un país de una gran cultura, pero él percibió el cambio que había ocurrido en Venezuela. Y ese cambio lo ha hecho la democracia, el plan Mariscal de Ayacucho, la culturización generalizada de la población, el IESA, todo la eso Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional. Esas son las cosas Bravo. positivas que ha hecho Venezuela y lo ha hecho la democracia. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que ese cambio ha generado un venezolano distinto, un venezolano que no puede aceptar ni va a aceptar que la sociedad se vaya a manejar de la misma manera que se manejaba en 1959, porque el venezolano cambió. Mire, yo sé lo que usted dice, que si fuéramos optimistas, porque el optimismo a ultranza es muy peligroso. Claro. Pero definitivamente el pesimismo a ultranza, como es una enfermedad, un virus como el de la cólera, ¿por qué a algunos venezolanos le conviene, a algunos medios de comunicación también, más, un pesimista, un país enfermo, que un país sanamente optimista, yo diría moderadamente optimista, hasta donde se puede, y una meta? ¿Por qué usted cree que es eso? Bueno, eso en realidad es difícil de explicarlo. No, pero usted sabe. Sí, yo creo que debe ser, hay algo ahí también de la sociología venezolana. Bueno, el venezolano siempre ha usted tenido... sabe mucho de sociología, además de estrategia, ¿no? Muchas gracias. La sociología del venezolano siempre ha sido un poco pesimista. Desde que yo me conozco,
siempre hemos estado viendo los aspectos negativos de Venezuela y no resaltamos los aspectos positivos. Y, por ejemplo, esa es la diferencia entre el venezolano y el mexicano, que es absolutamente nacionalista y exageradamente positivo de su país. Entonces, el venezolano es negativo y eso es sumamente inconveniente. Ahora, yo lo que quiero resaltar, porque eso me parece a mí fundamental en la conversación, es que estamos ahorita en un año absolutamente crucial para el destino de Venezuela. No podemos seguir viendo hacia el pasado, sino que tenemos que buscar en este momento los grandes aspectos positivos de Venezuela para relanzar la democracia. Usted sabe que nosotros en los museos, cuando llegamos a enero, se nos acaba el año porque ya tenemos todo el programa, todo hecho, y uno tiene la impresión de que no lo va a terminar. Pero en Venezuela estamos en esa cosa, porque ¿cuántas veces a usted, general, todos los días, canciller, todos los días? General, me gusta mucho el grado de general. Y me siento muy honrado de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas de Venezuela. A ver, no, sigue perteneciendo. Sigo perteneciendo, claro. El que es militar es militar. Es militar. Y es familia de militares y de militares que han honrado Venezuela siempre. Muchas gracias. Y quisiera también saludar a su padre en este momento, por quien tengo una gran admiración. Muchas gracias. Mire, ¿por qué usted cree que realmente, lo que le decía yo, nosotros los venezolanos, somos eso que usted dice? ¿Por qué usted dice que es un año crucial? Porque usted dice que ese es el único momento. Eso se dice en momentos muy grandes, pero vamos a unos mensajes para yo hacerle esa pregunta, porque es la que le hacen a usted todos los días, 100 veces al día, y a un simple reportero también se la hace. Muchas gracias. Cuando estábamos terminando la primera parte, yo no quise hacer la pregunta porque seguramente al canciller, al general, al estratega le preguntan, ¿pero qué está sucediendo y qué va a suceder? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y cómo va a terminar el año? No teniendo una bola de cristal, la suya por lo menos tiene un mapa mucho mejor que el de los que lo preguntan. Sí, ciertamente. Entonces, yo quería preguntarle a usted, si no vamos a hablar de asuntos militares porque a ustedes no les gusta que hablen de eso. Y ahora quería quizás hacer un paréntesis, porque con usted provoca hacerle muchas preguntas. Esta mañana creo que salió que la Iglesia Católica los va a evangelizar. Yo preguntaba, yo he visto siempre que es a los indios. Y yo, pues con el respeto que le tengo a ambas partes, tanto a la Iglesia Católica como a las Fuerzas Armadas, porque son venezolanos, la mayoría muy ilustres. ¿Qué significa? ¿Usted no se siente evangelizado ya? No, claro, totalmente. Y además, yo siento un gran respeto por la Iglesia Católica venezolana, porque siempre ha jugado en nuestra historia un papel fundamental y apropiado. Fíjese, por ejemplo, lo que significó la pastoral de Monseñor Arias en 1957. Fue un exacto anuncio de un proceso de descomposición que conduciría a la crisis del 23 de enero. Entonces, yo siempre escucho con mucha atención lo que dicen los obispos, porque siempre han tenido una clara percepción de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero ellos le dicen que ellos no lo quieren oír a ustedes, que ustedes no tienen derecho de opinar. Es decir, yo, por lo menos usted sí sabe que yo leo los periódicos, por lo menos, y dicen eso, que los militares no deberían opinar, y hoy sale que ustedes lo van a evangelizar. Entonces, yo quiero la opinión suya, porque... Bueno, sin duda la función de la función de las Fuerzas Armadas, y en Francia la llaman la Gran Muda, no es estar opinando, porque justamente la propia Constitución establece que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, porque es muy peligroso unas Fuerzas Armadas que tiene las armas de la República que deliberen activamente a través de la política, cuando funcionan. Pero, sí, ya sé a qué te refieres, pero y por eso es que tiene un vocero político que es el ministro de la Defensa, y eso tiene una gran polémica de si debe ser civil o militar por esa razón, pero lo tiene. Pero yo creo que cuando una sociedad está en una crisis como la que se está viviendo en Venezuela,
Yo creo que no se le puede negar a ningún sector que opine, si este sector opina con seriedad y con responsabilidad. Y yo creo que las Fuerzas Armadas, a través de sus voceros, me estoy refiriendo a través del ministro de la Defensa, etcétera, ha venido opinando sobre el destino de Venezuela, porque no se le puede negar esa oportunidad. La Iglesia Católica ha opinado tanto como ahora a través de gente tan extraordinariamente ilustre como Monseñor Ovidio, como la gente de la revista SIC, como Monseñor Moronta, por no seguirnos diciendo hablando, y por supuesto, ellos han hablado muchísimo. Es como si ustedes les dijeran a ellos que ellos, por ser un cuerpo, digamos, espiritual, no deberían estar como todos los seres humanos políticos, porque usted que sabe y que lee, ¿usted se acuerda que Bertrand Russell decía que aunque usted no se ocupe de la política se ocupa de usted? Lamentablemente influye en todo. Entonces, no se le puede negar a las Fuerzas Armadas la oportunidad, a través de sus mandos legítimos, se supone, de expresar su inquietud por el destino del país, como no se le puede negar a la Iglesia Católica que se interese por el destino de Venezuela, porque sería un absurdo que gente de la preparación de Ovidio Pérez Morales no tuvieran una opinión sobre el destino de Venezuela. Hay que leerlo cuidadosamente, porque es muy interesante. Entonces, eso es claro, y justamente yo lo visité en Maracaibo, que estuve hace poco, y estuvimos conversando sobre el destino de Venezuela. Y ahí yo le explicaba la necesidad de que la Iglesia le hiciera un gran llamado al país para que... Lo está haciendo. Lo está buscando, exacto, para que buscáramos, un consenso nacional que nos permitiera ver el futuro de Venezuela. Ahora, dígame, general, como no debe hablar de cosas militares, ¿cómo nace un rumor? ¿Cómo se riega? ¿Cuál es el procedimiento? Yo le voy a preguntar todo de un tirón para hacer como hacen los militares, silencio de oro. ¿Qué es un golpe militar seco? ¿Qué es un golpe militar húmedo? ¿Qué es la punta seca y la punta de tierra de Colombia? Y además, como ustedes dicen que mientras menos se hable, ¿por qué? Todo eso me lo va a contar usted, yo no conté. ¿Y por qué el ministro de la Defensa sale a decir que no hay nada? Porque cuando uno no tiene nada, uno no va a casa al médico. Entonces, todo el mundo se quedó en su casa, va a hablar el ministro de la Defensa. Y nos dijo cosas muy bien dichas y muy gratas, pero todo el mundo estaba muy asustado, muy asustado. Ahora vamos por partes. Bien, claro. Yo las anoté todas, dígame. Primero, sin lugar ¿Cómo nacen los rumores? Bueno, fíjese, aquí hay que ver dos tipos de rumores. Hay el rumor que surge por la inquietud como consecuencia de lo que hemos vivido. Se ha vivido un año realmente muy traumático y cualquier hecho genera un rumor. Eso es un punto. Pero hay rumores que se ven absolutamente preparados. Por ejemplo, cuando se rumora que el ministro de la Defensa ha renunciado, que es algo concreto, o como también se rumoró hace una semana atrás que yo había renunciado. ¿Eso se dice todos los días? Sí, cuando hay ese tipo de rumor, sin duda son rumores preparados para generar la intranquilidad y la inestabilidad en el país. Entonces hay que diferenciar esos dos tipos de rumor: el rumor natural por la inquietud ciudadana como consecuencia de lo que hemos vivido, al rumor preparado que tiene un objetivo de generar una tensión para provocar... Ahora, no está en la obligación de los que tienen pues en sus manos el poder de todo tipo saber responder a los diferentes rumores, porque al fin y al cabo, mientras más rumores, menos producimos y vamos más hacia algo muy desastroso, lo que usted dice. Entonces, no es eso lo que desean. Por ejemplo, cuando llaman al museo, me estoy diciendo, no trabajen esta tarde, salgan a las 4. Bueno, por supuesto, nosotros no lo hacemos, porque si los ingleses supieron trabajar bajo las bombas, nosotros también, pero no vamos a trabajar bajo bombas. Pero eso es lo que quieren, desestabilizar a Venezuela. Claro. ¿Por qué no hay una respuesta hacia eso? Bien, estoy de acuerdo, el gobierno trata de darlo, pero no es tan simple. Porque... Usted dijo la palabra trata, pero tratar no es lograr. No es tan simple. Y siempre en el gabinete hacemos observaciones a la política informativa del gobierno, que no es eficiente, y yo creo que ha sido un problema complejo del gobierno del presidente Pérez. Si hacen esfuerzos, creo que el ministro de Información lo hace, pero hay un problema de la percepción de lo que ha vivido el país, y eso no es fácil de decir, pero me interesa hacer algunas aclaratorias y hablar un poco del problema militar, aunque no me corresponde a mí hacerlo, pero yo creo que es importante decir algunas cosas. Es cierto que ha habido dos intentos de golpes militares. Yo siempre he dicho que han sido golpes dados por grupos minoritarios en las Fuerzas Armadas. Y es absolutamente cierto.
La gran mayoría de las Fuerzas Armadas han permanecido leales a las instituciones democráticas. Y yo creo que la experiencia que han tenido estos dos golpes para las Fuerzas Armadas, que teníamos 34 años de absoluta armonía interna, ha sido tan doloroso que yo estoy seguro que las Fuerzas Armadas en este momento están convencidos. ¿Estás seguro? Totalmente seguro, porque ¿Por tiene qué que estás ser seguro? porque mire, ha sido demasiado Yo doloroso. hablo mucho con ellos. Me en un visitan, recorte- tengo suerte de que me visitan muchos oficiales. No, es que en un recorte, no me hagas sacar todos los papeles, pero usted sabe que le digo la verdad, además usted Sí, lo claro. leyó. Está en un artículo donde dice pues, su género epistolar muy hermoso, debe ser muy cartesiano con la gente que está afuera en ese momento. No, eso es muy importante aclararlo, ya que usted me hace la pregunta. Es cierto. Debo acertarla, ¿no? Sí, claro, muy acertada además. Yo le escribí una carta a Visconti en respuesta a una carta que él me escribió. Él me escribió una carta pública. Usted responde tan rápidamente todo No, su pero es que esta correo. carta era sumamente importante. Era una carta pública en donde él decía que cuando yo había estado en la OEA, había firmado en la Exacto, carta sí, sí. en donde legalizaba una posible intervención extranjera en Venezuela. Esa carta, aunque iba dirigida a mí, en realidad el destinatario o los destinatarios eran las Fuerzas Armadas o los oficiales de las Fuerzas Armadas. Mi respuesta al general Visconti, aunque tenía la respuesta a él, también iba dirigido a los oficiales de las Fuerzas Armadas para que no se pudiera utilizar una falsedad que estaba utilizando el general, un engaño, como una bandera para una nueva conspiración. Y por eso fue que me dirigí públicamente a él. Sí, yo no tengo ningún tipo de relación. Ah, no, usted no es amigo de sus amigos, entonces. No. Usted, yo creo que es un hombre, por Mire, lo que cuando conozco, yo era usted- ministro de la Defensa, yo dije muchas veces que yo había sido absolutamente leal al presidente de la República, absolutamente leal a las Fuerzas Armadas y absolutamente leal a mis compañeros ¿Y a de usted desgracia. mismo? ¿Y a usted Y a mismo? mí mismo totalmente, porque Por eso duerme sin pastillas. siempre he tratado de cumplir con mi propia conciencia. Y creo que fui, y el presidente es testigo de excepción, de lo constante en que traté, por muchas formas, de defender a los oficiales que lamentablemente habían incumplido sus deberes militares, porque hay que entender lo que había vivido Venezuela, y que esa crisis lamentable que ha vivido Venezuela, en donde las Fuerzas Armadas no somos los más responsables de lo que ha pasado, tuvo lamentablemente que tener una respuesta. Pero aquí ha pasado demasiada historia, y esa demasiada historia condujo lamentablemente a los hechos de fuerza y que algún grupo pequeño de las Fuerzas Armadas traicionara sus deberes militares. Pero en exacta verdad, y yo lo dije cuando era ministro de la Defensa, dije, ellos son responsables de haberse insurreccionado contra las instituciones, pero no son culpables de la crisis que está viviendo Usted Venezuela. dice que si las condiciones no cambian, pero difícilmente vemos que haya el más mínimo cambio. Porque de repente dicen, vamos a cambiar los hospitales porque le vamos a meter 30 millones. Todos sabemos que eso no va a cambiar, aunque le metamos 50 porque son otros factores. Entonces hay cosas mucho más serias, vertebrales, pequeñas, pero importantes que sí se podrían cambiar. Parece que nadie las quiere ver, por lo menos lo que manda. Esos cambios no se van a ver. Y como hay que ser consecuente con lo que dice un hombre inteligente como usted, como esos cambios no se van a dar, lo que hay que decir que los venezolanos, cuando oímos un avión de noche, tenemos que meternos a la cama o salir corriendo y llamar por teléfono. No, yo creo que lo que tenemos que hacer los venezolanos es Por lo menos a la cama y formar miedo, un ¿no? gran frente para provocar este año los cambios que pueden provocarse. ¿Cuáles son los cambios que tienen que provocarse este año? Sencillamente, como digo, reformar la ley electoral para que no vaya a haber Mientras tanto, abstención. ¿cómo comemos y cómo vamos al seguro No, social mire, y cómo no, vamos a... Ciertamente, comprar tenemos Mire, una... Estamos en marzo. Bueno, todavía una mujer puede parir, ¿no? 9 meses, ¿no? Sí, señor. ¿no? ¿A qué hospital va? ¿Y dónde le van a recibir La la crisis concepción social no por se va a resolver en 9 meses bueno, tampoco. entonces, Pero fíjese lo ¿qué que leche ocurre. va a tomar? Pero fíjese el problema que tenemos. El problema está en que si no logramos resolver los problemas este año, es decir, generar los cambios mínimos, va a surgir una cosa sumamente grave, que es que el próximo gobierno va a ser tan estructuralmente débil que no va a poder enfrentar la profunda crisis que está viviendo Eso es lo que yo quería decir. Mire, en Venezuela, porque aquí hay un nuevo venezolano, porque en Venezuela hay un nuevo venezolano. Claro que sí. Ese nuevo venezolano exige unos cambios y exige fundamentalmente que se desmonte la democracia populista
y clientelar que formamos en 1959, porque es que este venezolano ya no es el venezolano de 1959, entonces tiene que cambiar. Entonces, ese cambio, como ya no se hizo el año pasado, que quizás hubiera sido a través de la constituyente un cambio importante, pero no se hizo. ¿Sabes cuándo se hubiera podido hacer un cambio? Yo creo que los periodistas tenemos que tener una opinión. Sí, cómo no. El 6 de diciembre hubo una elección y hubo un cambio, gústenos o no, creo no. Claro, ha habido cambios muy importantes. Y ese era el momento de decir, vamos a dar un giro diferente. Yo no digo político ni ideológico, sino a nuestra manera de ser y de pensar. Y eso es lo que ha pasado. No son las políticas, son las metas que nos cambian constantemente porque no hay una meta. Sí, pero fíjese, doctor, esto es importante. Nosotros tenemos que aceptar que la democracia, con todos sus errores, está cambiando, porque mire, se ha dado la elección directa de gobernadores, Sí. se ha dado la dirección directa de los alcaldes, es decir, ha habido un cambio, y se está pidiendo más cambio, porque el venezolano moderno lo que quiere es una democracia participativa y eficiente. Esos son los dos aspectos fundamentales de lo que quiere el venezolano. Una democracia en donde sus dirigentes sean representantes del país realmente. ¿Y eso es lo que estamos viendo? No, eso todavía no lo estamos viendo, pero estamos luchando por lograrlo. Estamos luchando por lograrlo. Unos mensajes. Usted lo tiene. Y como dices, con su permiso, general. Con su permiso. Quiero decir algo que se me lo gusta doy con mucho. gusto. No sé para qué me va a dar, pero esta vez es para una cosa muy buena. En Venezuela hay analfabetas, en un país tan rico, y eso me duele mucho. Pero hay gente que está tratando de que se lea, porque se ha perdido el hábito de leer. Y el Banco Latino podría decirme que yo hablara de las magníficas sucursales que tiene, del extraordinario capacidad de interés que tiene por sus clientes, de los intereses de ustedes son los intereses que... No, está haciendo una campaña de lectura, está creando libros, está generando cultura. Y eso es lo que yo le quiero hablar de Latino. Vamos a unos comerciales y volvemos con el canciller general, Fernando Ochoa Antich, hermano de un hombre que piensa totalmente diferente como él. No, yo no creo que piensan diferente, que tienen fluces diferentes. Estábamos hablando de que son 8 hermanos, estaba hablando de las tendencias políticas de cada uno, es bello de una familia de 8, me dijeron que era 8. En general, cuando la gente que sube de Maiquetía a Caracas, de ese horror que es el aeropuerto, y entonces encuentra una cosa que dice paciencia. Y eso me ha inquietado mucho, porque yo creo que usted no me conoce como una persona guerrillera, ¿no? Nunca he tenido que combatirme con armas, No. sino con ideas. Yo creo que los venezolanos hemos sido muy pacientes. Demasiado Pacientes. Ciertamente. Pero hay gente que lo interpreta de otra manera. De una manera que yo, como no tengo esto, charretera, eso, no entiendo. Que dicen que esto está puesto por ustedes, paciencia, ya venimos los salvadores. Ustedes. Eso, explíqueme un poquito de eso, la paciencia, que yo lo busqué en el diccionario y no, Mire, ¿sabe? No soy Lucía, filóloga. Lucía, eso de los salvadores de la patria es una de las cosas que más daño le ha hecho en la historia a la América Latina. Menos mal. Sí. Mire, si los golpes militares fueran solución, la América Latina fuera el continente más avanzado. Porque aquí han habido golpes de todo tipo y de todas las tendencias, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, del centro, de todo tipo, con grupos civiles, con solos, de todo tipo. Por lo tanto, eso es una clara demostración de que la violencia, y en eso yo creo que ya Marx dejó de tener vigencia, aquello de que la violencia era la parte de la historia. No, pero mire, a punto de ganarle, sí. a punto. Sí, de acuerdo. Que es el extremo opuesto, pero es lo mismo. Claro, pero fíjese, lo que estoy convencido es que los reales cambios en una sociedad se logran cuando la sociedad tiene la constancia de lograr a través del diálogo ir generando la fortaleza institucional para que se logren los cambios y se hagan los cambios. ¿Pero qué significa esa paciencia? Ahora fíjese, también, ¿qué significa paciencia? Ahorita tenemos que tener paciencia. ¿Cuál es la paciencia fundamental de ahorita? Bueno, tenemos que esperar que lleguemos a diciembre, que el pueblo venezolano libremente elija, Uninominalmente. oiga, elija, sí, pero ya vamos para allá, elija
a el próximo presidente de la República. Eso es tener paciencia, tener confianza en las instituciones venezolanas. Pero el Congreso tiene en este momento una gran responsabilidad. ¿Por qué tiene una gran responsabilidad? Bueno, porque está estudiando la ley electoral. Y el pueblo ha dicho en forma casi consistentemente en que desea que se incremente el porcentaje de la uninominalidad existente, ya que se ha ofrecido el 50%, ha parecido poco. Hay sectores que han dicho, ya que no se puede cambiar la Constitución y existe la representación proporcional de las minorías, bueno, por lo menos que haya un ofrecimiento del Congreso, oiga, de aumentar el porcentaje de uninominalidad por lo menos a un 75%, que se reforme, oiga, el Consejo Supremo para que no vivamos en las elecciones de diciembre un proceso tan complejo como el que se vivió en Sucre y en Barinas. Bueno, esas son las dos cosas que en este momento los dirigentes venezolanos, la dirigencia venezolana, le puede ofrecer al pueblo para que el pueblo espere tranquilo. Y yo le agregaría algo que a mí me causa mucha preocupación. Que amor con hambre no dura. Sí, pero fíjese. Paciencia con hambre no dura. Sí, pero el pueblo venezolano sabe que la violencia, y ya lo vivimos el 27 de febrero, y lo vivimos el 4 de febrero, y lo vivimos el 27 de noviembre, la violencia no genera sino tragedia. Oiga, pero fíjese, aquí hay algo importante. Yo he dicho que se requiere que el próximo gobierno tenga una fortaleza suficiente para poder desmontar un tipo de sistema político que se gastó y que dio una obra histórica, que hizo una obra histórica. ¿A quién le toca eso sino al pueblo elegirlo, pues? Claro, pero elegir fíjese, a la persona correcta. Pero la forma electoral venezolana, lamentablemente con la representación proporcional de la minoría, etcétera, genera, como no hay segunda vuelta, genera una tendencia al archipiélago electoral muy peligroso. Entonces vamos a volver a vivir en un momento de una crisis política tan grave como la que está viviendo Venezuela, vamos a vivir una situación parecida a la del gobierno del presidente Caldera, en el primer gobierno. En el gobierno... ¿Quiere decir que habrá un segundo gobierno de Caldera? No estoy seguro, tengo que esperar. En el gobierno del presidente Caldera, me referí. Entonces, en ese gobierno del presidente Caldera, la dificultad fundamental de él es que no tenía una mayoría sólida en el Congreso que le permitiera respaldar su obra de gobierno. Entonces, el nuevo gobierno, sea quien gane, tiene que ser un gobierno fuerte, porque tiene que enfrentar graves y difíciles problemas que tiene la sociedad venezolana. Porque yo he dicho, en Venezuela lo que quiere, el venezolano lo que quiere es una democracia más participativa y una democracia fundamentalmente... Ahora, vamos a hablar un poco a usted como canciller. ¿Cuál cree usted que es el problema internacional más importante que tiene Venezuela en este momento? Yo como pregunta le quería decir, ¿qué diferencia hay entre el Fujimorazo? Yo sé que ustedes tienen para eso una respuesta ya, entre el Fujimorazo y el Chichinazo. Ya sé que lo que usted va a responder, pero respóndame con la sinceridad más posible, hasta donde le sea posible, pues. No, con toda seriedad, la puedo responder. Mire, la situación de la Unión Soviética, de Rusia, la antigua Unión Soviética, es sumamente grave. Es muy difícil para Venezuela en este momento tener claro los acontecimientos que están ocurriendo en Rusia. Yo he dicho que nosotros vemos con gran preocupación, Venezuela ve con gran preocupación lo que está ocurriendo en Rusia. Y lo vemos con gran preocupación porque ese grado de inestabilidad crónica que está viviendo la sociedad rusa puede traer por consecuencia algo sumamente grave, que es una ruptura del proceso de paz en toda la Europa Oriental. Y esa ruptura del proceso de paz, que ya lo estamos viendo en Yugoslavia, puede sin duda comprometer la paz mundial. Es un hecho sumamente grave. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos dicho que estamos estudiando... Hay dos medidas, entonces, una para el Perú y una para... No es una hacia el Perú y una hacia acá. Ustedes se refieren a la ruptura de relaciones. Yo he dicho con absoluta certeza ya se está acabando, que no es lo mismo las consecuencias que tiene para Venezuela un golpe de Estado en la América Latina que un proceso anticonstitucional, etcétera, en Rusia. Las consecuencias son distintas, las actitudes y las respuestas que tiene que dar Venezuela son distintas, no pueden ser iguales.
¿Por qué? Porque no es lo mismo el proceso ruso que el proceso peruano para Venezuela. Eso es una verdad que no, pues, no es digno de un hombre tan inteligente como usted. Pues, de perogrullo. Un poco de perogrullo. Claro. Pero es como, yo quisiera preguntarle algo que es una verdad de perogrullo, pero la gente no entiende. ¿En qué se diferencia? ¿Y por qué un golpe de izquierda es bueno y un golpe de derecha es malo? ¿Y por qué es bueno decir el limonazo y es malo tal cosa? Es decir, como si hubiera dos medidas para todo, es decir, ¿por qué Fidel Castro es una maravilla y por qué Pinochet es malo? Es la misma pregunta siempre. Y ustedes, por ejemplo, cuando tienen consejeros tan valiosos, tienen usted una cantidad de mujeres estupendas como Maruja Tarre y la doctora Cisneros, usted está lleno de consejeras mujeres inteligentes. Caray. Pero fíjese, déjeme concretar porque me parece importante concretar el punto. Me da miedo. Repito, no. Fíjese, desde el punto de vista ético, es lo mismo un golpe en la América Latina de derecha o de izquierda que un golpe en la Unión Soviética, un golpe en Rusia. Éticamente es lo mismo. Cualquier atentado contra el régimen constitucional es sin lugar a dudas reprochable desde el punto de vista ético. Un golpe de Estado de cualquier manera es antiético, ¿no? Es antiético, sin duda. Irrumpe la voluntad popular, que es donde surge la soberanía. Si se hubiera dado un golpe de Estado contra Franco, hubiera sido antiético. Franco había perdido, no tenía legitimidad porque había surgido de una guerra civil y nunca buscó legitimarse, lo legitimó la realidad española en el tiempo. Sin duda él, si usted es un régimen que no tiene legitimidad, que ese es el pecado de Fujimori, que perdió la legitimidad, él la buscó de nuevo a través del... Es sutil por quiénes son los jueces y quiénes son los juzgados, eso es sutileza, claro, sutileza. No, claro, acuérdese que la única cosa que no es sutil es la conciencia de cada quien. Cada quien tiene que hacer el análisis en base a sus valores. Por ejemplo, yo fui siempre antifranquista, ¿entiendes? Y siempre admiré a la República Española. ¿Es usted anticastrista? Bueno, fíjese, yo por el contrario, de joven, admiré a Fidel Castro. Todos lo admiramos en el 59. Creo que perdió una hermosa oportunidad de haber hecho una profunda transformación en Cuba. Como no la ha hecho, la gente está muriendo de hambre. En este momento la situación es sumamente grave en Cuba y el mundo entero está pidiendo al régimen cubano que busque un nuevo camino y Venezuela en eso ha sido muy consistente. Y hemos ayudado mucho. No crea que hemos ayudado, hemos tratado de ser una alternativa. Ellos también nos han ayudado mucho. Usted como militar, como militar activo, dirigente, ¿sabe cuántos muertos más ha producido Fidel? Inclusive que los golpes, vamos a llamarlo así. No, sí. Pero no hablemos en esto dio una discusión sobre eso con un amigo, ¿no? Que estábamos en bandos distintos. Ahora, después vamos a hablar del Banco Central. Un momentico con usted. Vamos arriba. Siempre estamos arriba cuando estamos en el alto. Vamos a mensajes, que también vamos a otro mensaje y volvemos con usted. Estamos hablando en la última parte del programa y siempre cuando es con alguien inteligente uno siente como tristeza, ¿no? ¿Verdad? De poder seguir oyendo, porque es que cuando sabía que usted venía, no se imagina la cantidad de llamadas que hemos recibido en beneficio y yo personalmente pregunté a tal cosa, pero la gente está inquieta y no quiere que se le diga las mismas cosas, quiere que se le diga algo muy concreto, es decir, nadie va a esperar que usted pueda decir, yo les aseguro que esta noche no hay golpe, o usted estoy seguro que mañana todo el mundo va a comer. Eso no lo puede decir ni usted ni nadie, ¿no? Claro que no. Pero ciertas cosas que podría aplicarse la palabra paciencia sin que sea un eufemismo, sino una cosa real. Tenga paciencia porque dentro de 3 meses vamos a abrir una sala de hospital que funcione. Vamos a hacer que tal pedazo de carretera sea pequeñas cosas, de la suma de pequeñas cosas que se hace algo. Bueno, pero fíjate, yo creo que pedirle paciencia a un pueblo no es bueno. Yo creo que por el contrario, lo que hay que pedirle a ese pueblo es vocación de lucha.
Exacto. Las cosas Pero en una lucha cívica, claro, no, una lucha no cívica, saqueos. no, una lucha cívica. Una sociedad no se puede cambiar si el pueblo, que es el principal actor del cambio de esa sociedad, no se organiza para producir ese cambio. Yo te estaba diciendo que, mira, la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, lo que aspira y quiere, son dos cosas fundamentales. Oiga, la participación ciudadana, que realmente el gobierno sea representativo del sentimiento nacional y haya forma de que del pueblo venezolano participe en la... Oiga, y segundo, algo fundamental, que es la eficiencia. Pero para poder ser eficiente el Estado venezolano, para que pueda ser eficiente la sociedad venezolana, hay que desmontar un sistema político que se hizo populista, clientelar y ineficiente. Pero usted justamente tiene que hacer algo para que Venezuela sea confiable en el exterior. Creo que ayer hubo una reunión con un grupo empresario invitado por Imelda Cisneros y va a crear un grupo de creatividad, de credibilidad hacia Venezuela con métodos muy sencillos. Yo creo que eso puede ayudarnos en todos los sentidos. Sí, ese tipo de cosas, sumados unos y otros, va creando... Bueno, fíjese, yo asistí el lunes a una reunión en Maracaibo de YAVEC, que es la sociedad o la venezolano-japonesa. Sí. Y ahí había un grupo muy importante de empresarios japoneses. Y yo le di un mensaje muy claro, porque el mensaje tiene que empezar por aceptar lo que está ocurriendo y reconocer las cosas que hay. Pero todos esos empresarios que aceptaron la explicación de la situación venezolana se mostraron absolutamente optimistas del destino de Venezuela, y yo creo que eso es lo que hay que sembrar en Venezuela y sembrarlo en el exterior. Una persona de gran credibilidad en el país, que Ruth hoy, no será admirable. No, admirable. Dijo el otro día, muy recientemente, que estamos pagando el precio de la inestabilidad política. ¿De qué forma la crisis política, vamos a decir la coyuntura, me gusta la palabra crisis, nos está afectando en el exterior? Usted dice que hay que hablar con el exterior, pero a la vez, seguramente Imelda le contó, de que ella le preguntó a un grupo importante, yo lo digo porque creo que puedo hacer bien con eso, que por qué invertía, y están invirtiendo en un momento tan difícil, ella quería saber. Me dijo, porque los verdaderos inversionistas saben que si se invierte en ese momento cosecharán después. Yo creo que es un mensaje positivo. Claro, un mensaje muy positivo. Ahora, diga una cosa, quedan pocos momentos. Usted es un hombre, vamos a decir, que tiene credibilidad. Muchas gracias. ¿Por qué no nos dice qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Aquellos que quisiéramos una Venezuela que vaya hacia un primer mundo, que no queremos que sigamos en un cuarto mundo, que nos comparemos porque otros países de Centroamérica aunque no, porque usted ve que el sur está resurgiendo y México con una política económica inteligente ha echado para arriba. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjese, primero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Ahora, ¿qué no debemos hacer? Pues prohibir es más fácil que dejar la libertad. ¿Qué no debemos hacer? Seguir hablando mal de Venezuela, que se exagera muchas de las cosas que ocurren en Venezuela. No seguir siendo partícipes de rumores exagerados que generan la parte de la crisis política que ha subido los intereses a 70% y que todos los venezolanos estamos pagando esa situación, porque es una forma de pagar impuesto indirecto. Oiga, organizarse el pueblo venezolano, o mejor dicho, no dejarse conducir, porque voy a en lo negativo, no dejarse conducir el pueblo venezolano, sino obligar a los dirigentes a que lo conduzcan, a que participen en los cambios políticos. El pueblo venezolano debe decirle no a todo aquel, oiga, que quiera mantenerse en el pasado. Tiene que el rumor, usted sabe que es lo más barato y lo más fácil. Estamos de acuerdo, pero uno puede decir que no. Claro que sí. A mí, ¿cuántas veces me habrán llamado a mí? Y yo soy incapaz de ser factor de rumor. Si usted supiera lo que me han llamado sobre usted, seguridad de la República, un día contamos. Yo me imagino que sí. Pero de todas maneras, mire, yo creo que yo he dado una clara demostración de lealtad a las instituciones. ¿Y por qué sé que yo le he hablado de lealtad? No, usted no me ha leído. Usted no es pensamiento, oiga, ¿no? suerte que, mire, suerte que, oiga, cuando yo dije que si no habían cambios habría violencia en Venezuela, la gente empezó a usar mucho mi nombre en muchas cosas. Pero yo le recuerdo a los venezolanos que el 27 de noviembre, a las 5 de la mañana, o a las 4:30 de la mañana, estaba yo entrando a Miraflores, a acompañar al presidente en los bombardeos. Un hombre que habla idiomas. Hay una cosa muy buena que dice, don't complain, don't explain. Ni explique, ni
¿cómo se dice? No sé de explicaciones. Yo quería preguntarle una cosa. Muchos sociólogos, historiadores, nos hablan y nos dicen que entre la Venezuela nueva está, por ejemplo, la fuerza nueva del militar. Y eso lo usan muchos aquellos que esperan en la puerta que sean llamados. Y hablan de la maravilla que son nuestras fuerzas armadas. Son ingenieros, son abogados, hablan idiomas, usan anteojos al aire, son cancilleres, son embajadores, son todo. Y alguien me decía, todo esto hubiera sido mejor mientras se llamaba tropa. No, ¿Qué dice usted de eso? no, eso es absolutamente falso. Justamente, el factor fundamental de la estabilidad de una democracia es la profesionalización de sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pretorianas, oiga, que significa Fuerzas Armadas personales y atrasadas, siempre han sido factores fundamentales de las tiranías. Las Fuerzas Armadas profesionales son factores fundamentales en la estabilidad de un sistema de libertad. Dígame una última cosa, general. Los sacerdotes pueden dejar de ser sacerdotes, y ustedes no ven que hablan, y aunque pasen 20 años, usted siempre ha sido sacerdote, ¿no? Porque hay una manera de ser, primero porque lo deseó, porque desertó, porque dejó, pero se formó, su columna vertebral es el sacerdote. Los militares se forman de una manera de sentarse, tienen una manera de saludar, tienen una manera de hablar. ¿Cómo es si saluda, si camina como pato, si hace tantas cosas, si, ¿cómo es que hacen los patos? Son militares, es decir, pueden ser ingenieros, pueden ser médicos, pueden ser filósofos, pero tienen una columna vertebral formada por ciertos valores básicos, que son los militares, que son diferentes a los civiles. Si nosotros tuviéramos los más ilustres militares, y lo digo en el sentido, usted sabe cómo respeto yo a nuestras Fuerzas Armadas, entre ellos gente realmente maravillosa, pero el día que lleguen a gobernar, gobernarán con sus valores, que son los de ellos, en los cuales ellos han creído, por lo cual han escogido esa profesión, han escogido a la otra para mejorar su condición de militar. Se han hecho médicos para ser médicos militares, tal cosa para ser ingenieros militares. Entonces, aunque después se vistan de civil, son militares. Usted es un canciller, pero usted se sienta de otra manera, usted llegó a la hora exacta, usted cuando yo llegué, usted se paró, porque usted tiene modales de militar, ¿no? ¿Usted no cree que aunque llegara el más ilustre de los militares, si se vistiera civil, sería un gobierno militar? Sí, esto es muy importante para que lo aclaremos. La esencia de las Fuerzas Armadas es la disciplina y la subordinación. La esencia de la política es la polémica, por lo tanto son antítesis. Y por eso es que las Fuerzas Armadas no sirven para estar en la política. Nosotros hemos tenido militares ilustres que han estado en la política. ¿Usted me ha oído? Dijeron que usted iba a ser presidente. No estoy en eso. Fíjese, aquí hubo militares ilustres que a nombre de las Fuerzas Armadas jugaron papeles fundamentales, como fue el caso del general López Contreras, en un momento tan difícil, el general Medina, en momentos tan difíciles, fueron factores fundamentales. López Contreras es un hombre de gran trascendencia para Venezuela. No, generó un tránsito, una democrático, permitió la evolución sumamente importante y le evitó un gran daño al país. Pero ellos, entendiendo que las Fuerzas Armadas no podían gobernar, trataron de plantear la esencia civil del régimen. Se rodearon muy bien. Yo siento que usted no lea quizás revistas de como Z. Yo hace 19 años escribí una cosa que se llamaba Un péndulo con poleo. No sé si decía que el presidente Pérez estaba en su momento más ilustre, en el momento más difícil, más fácil, después de lo que le tocó a Medina, después de lo que le tocó a León y después de lo que le tocó, que iba a gobernar como quería, que iba a hacer lo que quería, que se iba a rodear de lo que quería. Si usted me permite, le voy a mandar ese péndulo. ¿Cómo no? Fue escrito hace 19 años, mano a mano, ponía yo que decía, no está en un lecho de rosas, pero yo puse tampoco de espinas. Ciertamente, pero fíjese, eso es interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Que el régimen militar, la dictadura, tiene en su propia esencia una deficiencia muy grave en un sistema político, que no tiene forma de terminar. Ese es el grave problema de las dictaduras, que, oiga, terrible. ¿Por qué? Porque no encuentran una forma pacífica del tránsito del gobierno.
Y esa es la gran tragedia, y esa es la gran ventaja de la Le toca a usted como democracia. canciller, le toca a usted como militar, le toca a usted como venezolano ayudarnos en un corto plazo, porque 9 meses es un tránsito cortísimo, brevísimo, casi imperceptible para la historia, pero nos estamos jugando nuestra historia. Ciertamente, Ayúdenos, ayúdenos. Mire, la razón, Sofía, por la cual yo acepté la Cancillería, yo la expliqué en el momento, y creo que hasta en un programa aquí la expliqué, dije con claridad, yo acepto la Cancillería porque creo que es mi deber, mi obligación, ser un factor de estabilidad en Venezuela. Y además aclaré, dije, en Venezuela, No aclare. cada vez, sí, pero en ese momento aclaré, en Venezuela, cada vez que hemos vivido crisis políticas graves, oiga, hemos tenido pérdidas territoriales. Y por eso consideré No le hable de eso, no que mi tuvimos tiempo de presencia en la Cancillería era una garantía, y creo que ha sido, oiga, de que en Venezuela no habrán pérdidas territoriales durante mi permanencia en la Cancillería. Bueno, gracias por hacer la pregunta que me faltaba hacer para que se lo hubiera redondeado todo el programa, Bueno, porque muchas recientemente estuvo Noemí Sanín aquí, creo que las cosas andan cada día mejor. Bueno, se han logrado acuerdos importantes y se van a seguir logrando, muy favorables a Venezuela. Se acaba de firmar el acuerdo de los automóviles, que era una de las grandes frustraciones, la dificultad de que las autoridades colombianas pudieran devolver los automóviles. Ojalá funcione realmente como esperamos. Se está firmando también el problema... No solo los automóviles, ¿verdad? Sí, no, solamente los automóviles. Sí, pero es muy importante, mire, se quiera o no se quiera, Colombia está allí. Y usted tiene que entender... Venezuela está aquí. Y Venezuela está aquí. Y usted tiene que entender que usted tiene que negociar con Colombia. Y tenemos que decirle un no definitivo a ese complejo histórico. ¿Usted no cree que son más las cosas que nos unen que las que nos Claro, separan? pero solamente, mire, primero tenemos que decirle un no rotundo al complejo histórico, de que tenemos que perder en todas las negociaciones. Eso no puede Yo le ser. agradezco eso porque eso es una especie Eso es absurdo. de pesimismo Eso ya es absurdo. genético que Pero tenemos. además, la delimitación de las áreas marinas y submarinas se está negociando con absoluta seriedad, y yo he dicho claramente que si se llegara a algún acuerdo, ese acuerdo se discutiría largamente con el pueblo venezolano, y el pueblo venezolano sería el que tendría que expresar a través de alguna forma, oiga, su aceptación o su negación al acuerdo. Por lo tanto, hay que tener certeza, oiga, y hay que tener también confianza Mire, en los militares venezolanos. tienen que obedecer, mire ese señal, mire. Dicen que Bien, terminamos. Pero de todas maneras esto es importante, hay que tener confianza en los venezolanos. Eso es muy importante. eso es muy importante. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes. Se lo agradezco infinitamente y que tengan ustedes muy buenos días. Amanecerá y veremos.